El tema se pregunta, ¿qué hay detrás de la anomia en Chile? ¿No sé? Y ahí, naturalmente, es lo que quisiera responder. Con motivo de las protestas sociales iniciadas en Chile en octubre del 2019, varios destacados analistas nacionales han recurrido al concepto de anomia para comprender los sucesos que se arrastran desde entonces. Su aplicación ha sido, sin embargo, bastante inespecífica, puesto que ha incluido situaciones muy diferentes y de amplio espectro. La conciencia común de la población se focalizó principalmente en los abusos de poder, tales como colusión de precios, los medicamentos, los pollos, las tarifas reguladas, como el transporte, los bienes de primera necesidad, el sistema de pensiones, en las corrupciones asociadas al uso de dineros fiscales, y en términos genéricos, diríamos, en la falta de credibilidad de las instituciones públicas, tanto fiscales como privadas, y que han sido tradicionalmente dignas de confianza, como la Iglesia Católica, las escuelas, las instituciones armadas, los medios de comunicación de masa, los partidos políticos y los tres poderes del Estado. En una palabra, quedaba en entredicho la gobernabilidad de la sociedad en su conjunto, produciéndose entonces la reacción consiguiente de no sentirse obligado por norma social alguna, puesto que no se correspondían con la sensación subjetiva de la vivencia diaria de la población. A partir de noviembre de 2019, esos mismos temas se trasladan desde la esfera más general a una visión completa de la gobernabilidad de la sociedad, a la esfera más específica del cambio político constitucional, culminando en el plebiscito del 4 de septiembre pasado con la abrumadora opción por el rechazo de los cambios propuestos por una convención constitucional creada para este efecto. Los analistas parecen coincidir en que las razones del rechazo no eran políticas en sentido estricto, sino que abarcaban el amplio abanico de temas cristalizados en las propuestas de octubre de 2019. En otras palabras, la reducción de los temas al ámbito político no ofreció la solución esperada, y la pretensión de escribir normas jurídicas a partir de una hoja en blanco parecía un divertimento intelectual antes que una consideración realista de la situación social. No es de extrañar, por consiguiente, que se busque aún hoy en el concepto de anomia un enfoque más adecuado a la comprensión de la crisis de la sociedad como un todo. Algunos han pretendido también darle a la crisis de gobernabilidad social un acento generacional, contraponiendo la rebeldía juvenil al aburguesamiento de los grupos de mayor edad. Pero habría que aclarar, sin embargo, que aunque la juventud tuvo un protagonismo destacado en sus causas, no se le puede imputar a ella un monopolio de la acción rebelde en cuanto a sus orientaciones. Estamos más bien en presencia de un fenómeno de causas múltiples y complejas. Se hace necesario, en consecuencia, analizar un poco más en profundidad el concepto mismo de anomia e intentar vincular el fenómeno que describe con la evolución de la sociedad y de la cultura moderna. El concepto de anomia en ciencias sociales requiere algunas precisiones. Literalmente significa ausencia de normas, pero tal ausencia no es nunca absoluta,
puesto que la misma vida en sociedad deja reconocer algún tipo de normatividad que es exigible a sus miembros. Antes de que existiese un reconocimiento a la convivencia que pudiese calificarse de contractual, como le gusta a los modernos, tanto en la cultura oral como en la escrita, el hábito o la costumbre se habían anticipado con un reconocimiento más o menos explícito de algunas exigencias de conducta, como por ejemplo de la ecología, de la voluntad de honrar la vida y la herencia de los antepasados, de la adaptación a pueblos y culturas del entorno, especialmente cuando se los percibía más poderosos. Incluso el ejercicio de la fuerza y de la coacción física eran motivos más que suficientes para el reconocimiento de la normatividad social como ha perdurado hasta el presente. Los sociólogos que usaron el concepto de anomia, particularmente Emile Durkheim, estaba muy consciente de lo expuesto. Él mismo, junto a su célebre sobrino, Marcel Mauss, dedicaron parte sustancial de sus respectivos trabajos históricos a investigar los vínculos sociales anteriores al contrato jurídico entre las partes, adquiriendo ambos una visión no contractualista de la sociedad. La percepción de que a todos los miembros de un grupo algo les es debido por el solo hecho de existir como tales, da a las normas sociales un reconocimiento óntico, ontológico, que está en la base de la imputabilidad de las personas y por tanto de su responsabilidad frente al colectivo social. La imagen idealizada de la existencia de individuos ilusorios, con vínculos puramente espontáneos y sin otra norma que su capricho o su placer, aunque ha poblado con exuberancia la imaginación iluminista de Occidente, no ha encontrado asidero alguno en una realidad social estratificada por lenguas, familias, distribución etaria, sexo, religiones, clases sociales, profesiones, posesión de bienes y capacidades geopolíticas y militares. En este contexto, la anomia no podría haber sido explicada como ausencia de normas en sentido absoluto. Los sociólogos hablaban más bien del desajuste entre ellas, que cristaliza por diversos motivos. Algunos podían ser transitorios y superarse con rapidez, como ocurría, por ejemplo, en los casos de sucesión de la autoridad, de migraciones transeúntes y en muchos otros. Pero el concepto de anomia adquiere estatus científico de modo particular cuando la velocidad de las transformaciones sociales comienza a ser provocada con temporalidad de más larga duración, por la movilidad de flujos poblacionales de envergadura, por la aplicación social del conocimiento científico y técnico, por la diferenciación funcional en ámbitos especializados del trabajo de la sociedad, o por otros factores medioambientales que no aparecían como una consecuencia directa de la arquitectura normativa de la sociedad. Ello obligaba a superar las explicaciones coyunturales de los desajustes y a interrogarse sobre los procesos evolutivos del desarrollo social de más larga duración y de mayor amplitud en cuanto al alcance de sus consecuencias. Sumidos en el contexto del pensamiento intencional, los intelectuales suelen pensar que se producen también consecuencias no intencionales de las acciones intencionales.
sea por el desconocimiento de toda la información relevante al caso, o también por el ocultamiento deliberado de los intereses, motivaciones y propósitos sociales en juego. Pero pronto se vuelve también estrecha esta perspectiva para explicar los sucesos sociales posibles y previsibles. Las ciencias se ven obligadas entonces a encontrar interpretaciones causales relativamente independientes de la conciencia de los actores sociales y de sus intenciones. Comienza paulatinamente a adquirir así mayor plausibilidad la idea, y aquí quisiera destacar porque es el bias de los sociólogos, comienza a destacar con mayor plausibilidad la idea de que no es el pensamiento ni las ideologías quienes producen los hechos sociales, sino más bien por el contrario, son los propios hechos sociales los que producen el pensamiento que busca comprenderlos. Este es el momento en que nació la sociología como ciencia empírica, independizándose de la idea de que la sociedad pueda ser entendida a partir de las discusiones filosóficas, éticas y políticas que la acompañan. Me recordaba del reciente panel que hubo al momento de llegar a este salón y efectivamente estaban en juego estas mismas ideas. El concepto de anomia oscila hasta el día de hoy entre ambas perspectivas. Algunos, queriendo darle un contenido intencional, la asocian en el plano político al anarquismo, la subversión, la revolución y el cambio social deliberadamente provocado. En el plano de la vida cotidiana, en cambio, se la asocia a la conducta desviada, a la delincuencia, al consumo de estupefacientes, al hedonismo libertino y a otros fenómenos del mismo tipo, sin un contenido ideológico explícito o atravesando varios de ellos. La anomia se muestra en este caso como una conducta desajustada, incapaz de adaptarse a las circunstancias críticas que amenazan la estabilidad de las conductas sociales. Sin embargo, el enfoque actual de las ciencias es buscar trascender con sus explicaciones el plano puramente intencional e ideológico que originaría la conducta anómica, buscando una comprensión del desajuste normativo de la sociedad más allá de los fenómenos cotidianos. Ellos ponen su acento en los fenómenos de cambio de larga duración, como ocurre con las transformaciones de la estructura demográfica, la urbanización, la revolución de la ciencia y de las nuevas tecnologías, especialmente la revolución electrónica de las comunicaciones, y con la pérdida de los equilibrios del ecosistema, todos los cuales se despliegan en horizontes de temporalidad más extendidos. En estos casos, las semánticas acuñadas para describir los fenómenos en su objetividad poco clarifican lo que ocurre en la conciencia de los actores sociales, es decir, en la percepción subjetiva del fenómeno. Con todo, podría decirse que la imprecisión del concepto de anomia no solo se debe a la eventual confusión conceptual de los analistas sociales, sino a la complejidad del fenómeno mismo. Punto 2. Como se ha esbozado someramente, resulta indispensable volver al fenómeno mismo de la anomia para clarificar su significado. Para ello resulta indispensable abordar tanto la conciencia subjetiva inmediata de la anomia
como también los rasgos objetivos vinculados a la situación. Respecto a la primera, hemos vivido en carne propia en los últimos años algunos de los sentimientos que los medios de comunicación de masas y las redes sociales han hecho circular. Entre ellos podría mencionarse la percepción de que importantes derechos sociales teóricamente reconocidos no se materializan adecuadamente, como es el caso de la salud universal, la educación escolar y universitaria, los empleos estables y bien remunerados, la jubilación de las personas de la tercera edad, las viviendas sociales en barrios seguros, la movilización colectiva de calidad, para mencionar solo algunos de los principales. Pero estas carencias percibidas no solo dan pie a la reivindicación de los correspondientes derechos de las personas de satisfacer sus necesidades, sino que han desatado la agresividad de la población contra quienes aparecen ante sus ojos como responsables. Así cabría mencionar a los empresarios que han participado en la colusión de precios en supermercados y farmacias, a la ineficiencia de las autoridades del transporte y de la educación, a quienes se han apropiado indebidamente y hasta de forma corrupta de bienes públicos, mencionándose a las Fuerzas Armadas, a los políticos, los gobernantes y a los jueces, haciéndoles responsables en calidad de autores o de cómplices. A todas las instituciones que defraudaron la confianza de la población, como algunas religiosas y educacionales, y no en última instancia a las fuerzas de orden que impedían las movilizaciones y protestas pacíficas y violentas que pretendían expresar estos sentimientos populares. Podrían resumirse estas distintas facetas del estado de ánimo de la subjetividad de la población, señalándose que se ha incrementado la desafección frente al orden institucional, no solo de la juventud, aunque principalmente de ella, puesto que es heredera del futuro que harán posible sus mayores. Habría que decir que esta desafección de la población con el orden institucional no es nueva. Se arrastra en América Latina desde la época colonial, reflejada en la famosa admonición del virrey de que la ley se acata pero no se cumple. Después de varios siglos se mantiene hoy este mismo principio, aunque se lo reformule ahora más agresivamente con la sentencia hecha la ley, hecha la trampa. La mayoría de las veces tal descrédito de la ley no se debe a un rechazo profundo del principio legal como tal, sino más bien a la incapacidad de la ley de conseguir los fines que teóricamente se proponen. Sin ir más lejos, el mismo día en que se promulgaba la ley que permitía a las personas retirar el 10% de sus ahorros previsionales, los tribunales se vieron invadidos de sus solicitudes ejecutivas para que se pagaran con los fondos así retirados las pensiones de alimentos adeudadas. Como decía García Márquez, no son los escritores latinoamericanos los que inventan el realismo mágico, característico de esta región, sino que le faltan las palabras para describir la picaresca barroca de nuestra cultura. En este caso fue la propia ley la que se desentendió de la picaresca. Puede decirse en consecuencia que existen anomias que son producto de un desajuste no intencional producido por la evolución de la sociedad y de sus instituciones.
Hay anomias de desafección de la población ante conductas abiertamente inmorales que la sociedad o sus poderes fácticos han avalado. Pero también hay anomias económicas, ideológicamente interesadas, por parte de algunas personas o grupos estructurados de la sociedad que buscan obtener provecho de la confusión, de la pérdida de credibilidad del gobierno o de las insuficiencias ideológicas para dar una explicación racional de la crisis. Especialmente relevantes son en este sentido los medios de comunicación electrónica, como canales de televisión y redes sociales, que buscan atraer público que justifique la publicidad comercial ante la mayor curiosidad y sintonía que produce el escándalo, la controversia polarizada o incluso las afirmaciones inverificables y las tan comunes fake news actuales, ¿no? Pero sin duda, voy al punto 3, la desafección más profunda que afecta al orden normativo tiene raíces mucho más profundas que las que el concepto de anomia formalizado en el siglo XIX y que ahora aplicamos. El propio Durkheim enunció el concepto de anomia al investigar el suicidio, especialmente cuando éste adquiría un alcance social y ya no resultaba suficiente catalogarlo como un trastorno individual de la vida psíquica. Debía buscarse una causa más profunda que tuviese relación con la sociedad en su conjunto. En este sentido, pienso personalmente, y esta es mi modestísima opinión, pero que la he mantenido durante 30 años, pienso personalmente que la anomia hunde sus raíces en el nihilismo europeo. Analizado brillantemente por Nietzsche en su libro La voluntad de poder. Lo que para el sociólogo es anomia, es antes para el filósofo nihilismo. Es decir, como definía Nietzsche, y cito, aquella situación en que los valores supremos han perdido su vigencia. Falta la finalidad, falta la respuesta a la pregunta por el porqué. Un siglo y medio después, diríamos hoy, falta no solo la respuesta a la pregunta por el porqué, sino la misma pregunta. Y efectivamente, carente de finalidad, no existe ningún orden de convivencia que pueda ser considerado como legítimo y que suscite expectativas plausibles sobre una sociedad justa. Habría que señalar que unos pocos analistas en nuestro medio han considerado adecuado hablar de nihilismo, mientras que la mayoría ha preferido quedarse con el filosóficamente menos comprometido concepto de anomia. Originalmente, el nihilismo se planteó como el producto de una desafección filosófica heredera del nominalismo. Los valores fundamentales que perdían su vigencia en la visión de Nietzsche eran el bien, la verdad y la belleza, particularmente en su unidad, es decir, los llamados habitualmente conceptos trascendentales del ser. La unidad teleológica de estos tres conceptos en la polis humana había sido desde Aristóteles el fundamento de una convivencia que hiciera posible la amistad cívica.
Con los filósofos contractualistas, la unidad añorada de los tres valores mencionados no podía ser espontánea o fruto de la disposición natural humana, sino solo podía ser obra del poder, o mejor dicho, del temor al poder, que amenazaba con acabar la vida humana. Así podría decirse que el poder del contrato debía domesticar al poder espontáneo, a la lucha de todos contra todos por la sobrevivencia. Más adelante, la psicología convirtió el nihilismo en una afección del espíritu, y no hay que olvidar que el propio Nietzsche se definía a sí mismo como psicólogo. Se trataba de una suerte de pesimismo y resentimiento radical de quien se sentía derrotado y ya no tenía fuerzas para luchar. Freud transformó el resentimiento en una poderosa fuerza de instalación del yo en la realidad, de tal suerte que pudiese convertirse el yo en el referente esencial de lo real. Finalmente, con el advenimiento de la sociedad racionalizada, el yo viene considerado como un sujeto que hace suyo un principio de indiferencia ante los demás y ante sí mismo, por medio de una decisión racional que puede escoger entre personas y cursos de acción, comparándolas bajo criterios de costo-beneficio y prescindiendo de cualquier otra consideración ética o metafísica. En este último sentido, el nihilismo deja de ser incluso una opción de la conciencia humana que busca su finalidad, como sostenían los filósofos, para transformarse en la condición de posibilidad de una convivencia regida por algoritmos orientados a la maximización de los resultados de la acción social. Si se priva a la anomia de este componente nihilista que está en su base, se tiende a imputar conducta anómica solo a quienes padecen los estragos de la convivencia en la sociedad actual. Los marginados, desempleados, víctimas de abusos y atropellos, enfermos, desamparados, inválidos, explotados, que poco o nada tienen que perder rebelándose contra la sociedad. Con los mismos ojos se ve igualmente a la juventud, que por una parte es la protagonista de las mayores expectativas sociales y por la otra experimenta tempranamente la frustración de las promesas incumplidas. Pero se censura hablar del nihilismo de los que están al otro lado, de los satisfechos, los indiferentes, los que viven de las luces del espectáculo, los intelectuales y gurús, los políticos y gobernantes, los que dilapidan los recursos públicos con un vandalismo y destrucción sin medida. Aunque ambos bandos parezcan irreconciliables en su confrontación, comparten, sin embargo, el mismo principio nihilista destructor de la convivencia. Se ha visto que, llegado el momento de tomar decisiones vinculantes, nadie sabe qué ofrecer, puesto que todos los argumentos parecen relativos o podrían ser sustituidos por sus contrarios. Por cierto, continúa siendo de buen tono proclamar la inquebrantable dignidad de la persona humana como sustrato común de la convivencia social, lo mismo que los derechos inquebrantables de los individuos. Pero tal definición no logra ocultar su impotencia cuando no se pueden derivar de ella medidas eficaces
que susciten consensos de mediano y largo plazo y movilicen a la población hacia objetivos de desarrollo sustentable. Habría que decir, sin embargo, que el nihilismo no es solo moderno. Desde mucho antes que Nietzsche, desde la antigüedad helénica, el pesimismo y la desafección del orden natural y social habían tenido una fuerte presencia en la cultura y han acompañado la tradición occidental como una tendencia espiritual denominada gnosis, y que fue objeto de preocupación filosófica desde Platón, conviviendo también con el cristianismo durante todo su desarrollo histórico. Entre paréntesis, me tocó hacer uno de los capítulos de mi tesis doctoral justamente sobre la gnosis griega y qué significaba el Spätantike Geist de la antigüedad para poder entender la gnosis. Desde ahí viene la fuente del nihilismo. Digo que fue una preocupación filosófica desde Platón, conviviendo con el cristianismo durante su desarrollo histórico. El movimiento gnóstico establecía que no hay diferencia entre el ser y la nada, entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal, entre el caos y la belleza armónica. Por ello, los filósofos griegos se vieron obligados a pensar en los valores trascendentales del ser, que a su juicio eran la unidad del bien, la verdad y la belleza, como fundamento de toda metafísica, contrarrestando de este modo el espíritu gnóstico difundido en la ecúmene alejandrina. Platón fue uno de los grandes filósofos en clarificar y definir con precisión cada uno de estos valores. Sin embargo, ni él ni los otros clásicos lograron argumentar de modo irrefutable la primacía y la autonomía del ser sobre la nada, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal y de la belleza sobre el desorden. Podían distinguirlo, pero no determinar su primacía en el sentido de que el ser eliminaba a la nada en su significado el bien al mal, la verdad a la mentira, la belleza al caos. Así, aunque diferenciaban la gnosis y el conocer inteligente, no pudieron superar la gnosis. Algunos eruditos piensan, con muy buenas razones, que fueron recién los filósofos neoplatónicos cristianos los que lograron superar este dilema a partir de las grandes discusiones conciliares sobre la Trinidad y la encarnación del Verbo de Dios en la naturaleza humana. En efecto, en el misterio del Verbo encarnado era posible afirmar la anterioridad del ser sobre la nada, como también la prioridad del bien, la verdad y la belleza sobre todo lo creado y particularmente sobre la inteligencia humana. A la gnosis se le contrapuso la fe, la pistis en griego, como virtud intelectual, pero donada de lo alto y no como creación humana. La actualidad de esta perspectiva se puede encontrar en la famosa e inigualable
formulación de la Constitución Conciliar Gaudium Spes número 22 del Vaticano II, reiterada por los pontífices posteriores a él, de que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. 4. Así, el nihilismo que subyace a la anomia y que hunde sus raíces en la gnosis es un fenómeno bastante antiguo, pero también actual. Algunos reducen este fenómeno a la esfera teológica y filosófica, como al pensamiento especulativo, puesto que en estos planos se realizó su primera discusión. Pero cuando el fenómeno alcanza la dimensión social de la desafección institucional, como ocurre ahora, queda más en evidencia la observación sociológica de que no es la discusión ideológica la que produce los hechos sociales relevantes, sino al contrario, son los hechos sociales cambiantes los que exigen una mejor interpretación filosófica y sociológica para que se comprenda más cabalmente su complejidad y multicausalidad. Es evidente que ante el estallido social de octubre de 2019 se produjo una gran confusión, tanto en la percepción de los hechos como en la coherencia argumentativa de su interpretación. Además de las demandas sociales explícitas, muchos afirmaban también que se habían producido por parte de la población una suerte de apostasía interior ante los valores fundamentales que los filósofos políticos y los juristas habían considerado como fundamento irrenunciable del orden social. Sabemos, sin embargo, que los estados de ánimo y la percepción subjetiva de la conciencia pueden ser muy volátiles, contradictorios, y así siempre de muy corta duración. Me parece mejor encaminado un análisis estructural del desarrollo evolutivo de la sociedad, cuya etapa más reciente durante los últimos 3 siglos puede identificarse con el surgimiento de lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman llamó la modernidad líquida y que caracterizó por la disolución entre la esfera pública y la privada, la entronización de la economía monetaria y la relativización de la esfera moral mediante la proclamación de la tiranía del relativismo, según la llamó el cardenal Ratzinger en el 2005. El carácter líquido de este entramado estructural estaría dado por la valoración del presente sobre el pasado y sobre el futuro. Presente de los actualmente vivos, presente del consumo y del dinero, presente del hedonismo libertino, presente de la comunicación en tiempo real, presente del valor de marcas, del prestigio y de las expectativas de movilidad social, presente de la subjetividad de cada quien. En efecto, son los mismos sistemas sociales los que operan siempre en la temporalidad del presente, incluyendo el pasado presente, la memoria, y el futuro presente, que es la expectativa. Para llegar a esta concepción de la temporalidad de la sociedad, fue antes necesario que se desarrollara la teoría de sistemas autorreferidos en las ciencias sociales, siguiendo la modalidad de la cibernética. No es esta la ocasión de explicar esta teoría en su totalidad, pero para los propósitos de este ensayo,
conviene al menos mencionar dos aspectos: los conceptos de contingencia y complejidad, por una parte, y la afirmación de que la comunicación sustituye a la acción como elemento fundante del orden social, por la otra. El primer aspecto se refiere al fenómeno de la contingencia. Hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, las ciencias sociales habían tratado de estudiar su objeto desde una causalidad construida por necesidad y determinación. También lo habían hecho algunas ciencias naturales, como la biología, por ejemplo. Pero aquí nos concentramos en las sociales. El paradigma de las probabilidades en la ciencia nos permite considerar fenómenos multicausales provocados por muchos factores que pueden ser altamente contingentes y que se entrelazan también contingentemente para provocar un resultado. Lo que antes se consideraba caótico y falto de relación entre las partes puede considerarse ahora como fenómeno multifacético, en que las partes actúan en conjunto sin que alguna de ellas adquiera prioridad o jerarquía sobre la restante. Por ello conviene llamar a estos fenómenos como de complejidad elevada, puesto que su unidad no es simple y los factores que lo componen provocan una causalidad equivalente para la existencia del conjunto. La anomia se ha vuelto un fenómeno de este tipo, lo que implica hablar de la complejidad de sus interpretaciones y significados. El segundo gran aporte de la teoría de sistemas necesario de recordar es que el elemento constitutivo de la sociedad es la comunicación y no la acción. Es bastante común hasta el día de hoy escuchar hablar de la acción como el sustrato de la sociedad, especificándose funcionalmente como acción política, económica, jurídica, científica, educacional, etc. Pero no es la acción como algo ya acabado lo que se comunica socialmente, sino la acción inconclusa, en proceso, sin saber siquiera si producirá aquellos fines que pretenden. Como ya se lamentaba San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Esto no se debe a la inconsistencia o a la voluntad o al exceso de capricho de los actores sociales, sino al fenómeno mismo de la acción cuando ella no está determinada por un único factor. Se puede señalar en general que desde el punto de vista probabilístico, la acción es un caso particular de la comunicación y no al revés como se creía. Este razonamiento tiene un importante corolario. Lo que da gobierno a la sociedad son propiamente las expectativas sociales. Se puede observar a diario en los mercados bursátiles, en las ventas masivas para el consumo del público, pero también en la política o en la educación. La expectativa anticipa la acción y la orienta. Se da incluso frecuentemente el caso de que las expectativas producen los efectos de una acción aún antes de que ésta se produzca, y en casos extremos, aún si ella no se produce nunca. Como consecuencia, la anomia tiene ahora relación mayor con las expectativas de la acción social e incluso con las expectativas de su propia ocurrencia. Por lo ya señalado, es fácil comprobar el nuevo papel de la comunicación
que no solo se encarga de difundir el significado que la población atribuye a las expectativas sociales, sino también de crearlas. La conducta anómica no solo produce en el nivel individual de la conciencia subjetiva, sino también en el significado social atribuido a las normas y orientaciones de la autoridad. Lo que en el primer plano puede considerarse como frustración o sentido de impotencia, se convierte en el segundo en desafección institucional, en pérdida de confiabilidad y prestigio en las instituciones que aseguran y garantizan la gobernabilidad de la sociedad. Es notable comprobar, por ejemplo, que el lugar más bajo en las escalas de prestigio social lo ocupan, según las encuestas, los tradicionales tres poderes del Estado. Se les adjudican ineficiencia y falta de competencia a sus funcionarios, pero también opacidad y falta de transparencia, llegando en no pocos casos a la acusación de corrupción. La contingencia cada vez mayor de las sociedades descritas por esta teoría del sistema, como también el cambio de perspectiva de la acción a la comunicación social, permiten comprender mejor la tesis de Bauman de que la sociedad ha evolucionado hacia una modernidad líquida. Un importante signo de esta transformación corresponde, a su juicio, a la disolución de la tradicional distinción entre público y privado, que permitía que hubiesen conductas sustraídas en su decisión a la conciencia colectiva. Resulta hoy día cada vez más difícil conservar ese espacio. La comunicación, particularmente la electrónica, ha creado los llamados reality shows, al modo del Gran Hermano, haciendo públicos los espacios privados e impidiendo toda libertad ejercida de cara a la propia conciencia y responsabilidad. Yo quisiera dejar constancia que mi mayor crisis en mi permanencia en el Consejo Superior de la Universidad Católica fue cuando se discutieron los reality shows, que incluía a la autoridad eclesiástica, estaban dispuestos a avalarlo. Lo que no podía entender yo en la lógica de la gnosis que le he explicado, ni del nihilismo nietzscheano. Bueno, eso pasó con los reality shows y hasta el momento. Esto se advierte, por ejemplo, en las relaciones eróticas entre los sexos, que ha jugado un rol importante en la disolución de la conducta privada en el espacio público, ayudando a crear un hedonismo libertino que incluye como antaño la violación, el sadismo y otras conductas sexuales aberrantes. Pero a diferencia de antes, pierde todo el contexto ideológico de escandalizar a la moral burguesa, sustituyéndolo por la trivialización de las conductas sexuales y su indiferencia respecto a la construcción del orden social. Se trata de convertir la convivencia en una relación de consumo que crea la diferencia en las relaciones humanas y que se solaza en el desprecio y descarte de quien no cumple las expectativas de crecimiento. La renuncia a una antropología vinculante en el respeto de las relaciones humanas se transforma en una verdadera tiranía antropológica, fundada esta vez en la agresión del más fuerte. Hablo de tiranía valiéndome de las palabras de Ratzinger,
que hablaba sobre el relativismo. Si el objetivo esencial del orden jurídico era la dignidad de la persona y la defensa del más débil sobre el más fuerte, en la construcción del reality show se escapa completamente de la juridicidad de la convivencia humana. Paradojalmente se percibe este simulacro como conforme al derecho, puesto que no se da un cuestionamiento explícito de su vigencia. Incluso se lo defiende como un mecanismo democrático de entretención y de creatividad artística y cultural. Pero basta recordar la definición antes mencionada de nihilismo según Nietzsche para concluir que falta precisamente la finalidad, la respuesta a la pregunta por el por qué. De modo que más allá de los actores y de su eventual conciencia, estamos objetivamente presentes en una situación nihilista que por sus actuales características bien podría definirse como nihilismo libertino. Esta expresión es ciertamente una paradoja. El nihilismo es la proclamación de la nada sobre el ser. Famosa es la expresión de Nietzsche, ¿no es cierto?, en la Gaia Ciencia, de que Dios ha muerto. El nihilismo libertino afirma, sin embargo, la existencia de algo y no de la nada. Pero ese algo está en disolución por la indiferencia frente a la moralidad, la desafección de la autoridad y del orden, la transformación del cuerpo y del sentimiento en mercancía, la tiranía del relativismo y del abuso de poder. Cuando la realidad se transforma en espectáculo y ya no se puede distinguir con claridad dónde comienza uno y termina el otro, desaparece toda finalidad y por tanto el sentido mismo de la razón, el sentido del ser, como diría Heidegger. La tendencia cultural subsecuente es la autodestrucción narcisista de la convivencia y de las personas mismas, enfrentados al espejo de su propio yo y de la evolución social. La disolución de la razón y del sentido de realidad tiene entre sus principales causas en la realidad social de hoy el cambio en el sentido del tiempo. Por eso Bauman habla de modernidad líquida, para señalar cómo ha cambiado la temporalidad social. Naturalmente, esto tiene relación con la revolución electrónica y la posibilidad de conectarse simultáneamente en el presente en tiempo real. Tanto es así que la palabra comunicación es usualmente sustituida por la palabra conexión. Ya en varios idiomas se habla de conexión, más bien que comunicación. No estamos comunicados, sino más bien conectados. Ocurre de este modo con el teléfono inteligente, el internet o las redes sociales. Antes que haya algo que comunicar, importa estar conectado, puesto que es la conexión la que da oportunidades probables de comunicación. Se puede entender el adjetivo líquido en un sentido natural, pero más importante para su comprensión sociológica parece ser su sentido económico. Algo es líquido cuando es directa e inmediatamente intercambiable, sin que se necesiten acumular stocks ni mediadores de ningún tipo. No es posible, evidentemente, el orden espontáneo, según pensaron algunos filósofos iluministas,
como concepto límite para el pacto social. Pero con la revolución electrónica, lo que fue un concepto límite de valor netamente conceptual, se está transformando progresivamente en una descripción realista del fenómeno humano, aunque poniendo entre paréntesis la existencia de la enfermedad terminal y de la muerte, ante las cuales ninguna ensoñación tiene cabida. Pero no tendría sentido el carpe diem cotidiano del espíritu y de la mente si este no fuese realizable, al menos parcialmente, en las relaciones humanas reales de la sociedad. Un último aspecto importante que quisiera resaltar de las observaciones de Bauman es el rol de las expectativas sociales. Habiendo en la sociedad comunicación en tiempo real, las expectativas dejan de ser la esperanza en un mundo mejor que espera realizarse en el futuro, lejano e indeterminado, sino que apela a la inmediatez de lo actualmente posible y factible. Como se escucha por doquier, se quiere cambio social ahora, revolución ya. La expectativa social se convierte así en el criterio de juicio de la acción, en la medida de la eficiencia y de la productividad del trabajo y del capital. En otras palabras, adquiere la jerarquía necesaria para asumir el poder de la gobernabilidad de la sociedad en todas sus funciones. Si antes era el conocimiento, hoy es la expectativa del conocimiento la que adquiere más importancia que el conocimiento mismo. Piénsese, por ejemplo, en el título universitario, donde la expectativa de su obtención se ha vuelto más relevante que la graduación. ¿Cuál es la dinámica introducida por la generación de la expectativa? Especialmente el incremento de la contingencia. La información con que opera la sociedad es cada vez más incierta y circunstancial. Todo podría suceder de un modo o de otro. Incluso podría no suceder en lo absoluto. Los problemas se vuelven cada vez más complejos de resolver. Cuando se opera con información variable, las decisiones no se facilitan, sino que se complican. Si el papel que desempeñaban antes las instituciones era simplificar y homogeneizar la conducta, hoy la sociedad se desinstitucionaliza para aumentar la variabilidad del comportamiento que regula. Pero al mismo tiempo se vuelve más impredecible, más incierta en sus resultados. Aunque algunos destacados sociólogos han acuñado la expresión sociedad del riesgo para referirse a esta convivencia altamente contingente y compleja. Otro tanto pasa con las personas. Los individuos se vuelven imprescindibles para los demás y para sí mismos. Ya no saben con exactitud lo que quieren y lo que esperan, qué estudiar, dónde trabajar, dónde divertirse, casarse o permanecer célibes, formar una familia o no serlo. La contingencia de las decisiones parece arrebatar el sentido de la vida, desestructurando el yo como sujeto protagonista del poder y de la historia. En la época en que el ser humano cree ser el gobernante del mundo, experimenta como nadie la impotencia y debilidad de quien está sometido al azar y a la comunicación social. Aunque se experimente también en el plano de la conciencia subjetiva e individual,
La causa de la anomia y de su nihilismo de base parece ser de naturaleza social, debido a la evolución estructural hacia la modernidad líquida de la sociedad, al uso de los medios tecnológicos para el gobierno de los asuntos humanos y a la formación de una inteligencia sin finalidad y por tanto nihilista. Ante estas razones de fondo pueden sumarse también otras menores, como la insatisfacción, la ira, la falta de movilidad social, el desempleo, el elevado costo de la vida, el abuso de autoridad y tantos otros factores desestructurantes de la vida cotidiana. Pero por relevantes que sean fenomenológicamente hablando, ellas no logran explicar la anomia en el sentido que aquí se ha descrito. Para muchos autores actuales, la gran tarea del momento es recrear la política como un espacio de convergencia social, donde sea posible conciliar intereses contrapuestos y cooperar conjuntamente para el logro del desarrollo sustentable. Más allá de los objetivos específicos, se trata de crear una red de solidaridad intergeneracional que permita volver a levantar los ojos del presente hacia un futuro compartido. Es la tarea que ha descrito el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y que había acuñado antes Juan Pablo II con sus conceptos de ecología humana y ecología social del trabajo. Habitar la casa común es también habitar una historia común con imputabilidad específica de responsabilidades sociales exigibles de cada persona, de cada generación y de la sociedad como un todo. A este loable propósito hay que sumarle, sin embargo, todos los otros factores que se han analizado. Además del sistema político, están en juego también la economía, la ciencia, la educación, la familia, el deporte, la recreación, la creencia religiosa, como también en el plano psicológico, la salud mental, la satisfacción de necesidades, y en la esfera negativa, la neurosis, la psicosis, los trastornos de la conducta social, la depresión y el suicidio. Todas estas son conductas y sentimientos de alta frecuencia en el presente. La anomia es un suceso muy complejo con múltiples factores. La realidad espaciotemporal que habita muchas generaciones y que puede caracterizarse de modo diverso en todas ellas, es lo que habitualmente solemos llamar cultura, donde converge el cultivo del espíritu y el cultivo de sí mismo con el cultivo espontáneo y contingente de los diferentes grupos y asociaciones sociales, comenzando por la familia y por la escuela, pero alcanzando todos los confines de la lengua y de los sistemas simbólicos. El trastorno de la anomia afecta en consecuencia a la cultura como tal, es decir, a la persona humana misma, en el conjunto de los componentes de su existencia. Por todo lo dicho, quisiera concluir esta exposición con una frase de Juan Pablo II, que ha sido para mí una fuente de meditación en toda mi vida académica. Señala, cito, al hombre se le comprende de manera más exhaustiva si es visto en la esfera de la cultura, a través de la lengua, la historia y las actitudes que asume ante los acontecimientos fundamentales de la existencia, como son nacer, amar, trabajar, morir. El punto central de toda cultura
lo ocupa la actitud que el hombre asume ante el misterio más grande, el misterio de Dios. Es el número 24 de Centésimos Años. Muchas gracias, disculpen lo largo de la exposición, pero estaba diseñada por el tiempo que me dieron. Así que...